¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, mi Buenos Buenos licenciado. días, ¿Cómo estamos? licenciado. Bien, gracias a Buenos Jehová, todo días. bien. Bien. Buenos días, licenciado, ¿qué Bueno, tal? buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal ese feriado? ¿Cómo les va? ¿Están jugando? ¿Se fueron de viaje? Buenos días, Lice. Estamos en Pues casa aquí dicen recibiendo clases. clavados en clase. Tardecito, Lice, más estamos en clase. Salimos de viaje. No mientan. Esperando que se Muy acabe la bien. clase y ir corriendo al feriado. ¡Qué En mentira! Cancún. ¡Qué Buena mentira! pregunta, Bueno, muy licenciado. bien. Es importante Dicen, yo ya disfrutar tengo mi del viaje de mochila feriado, en el de carro, solamente compartir estoy en esperando familia. y me voy. Pero sobre todo, pues, que el clima también nos acompañe sería lo ideal, ¿no? Aquí en Quito especialmente hace un frío terrible, pero lo importante, como ustedes saben, nosotros nos adaptamos a cualquier clima y pues a pesar de que está haciendo muchísimo frío, estamos, bueno, están jugando, ¿no? Entonces, sí es importante en ese caso destacar el feriado, ¿ok? Disfruten el feriado después de clases, que es importante, ¿no? Bien, chicos, no se olviden, por favor, de presentar los documentos certificados en la institución, ¿sí? Porque es muy importante para el curso de tercero que ustedes se encuentran, ¿no? A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la cultura de los incas, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, mi licenciado. Sí, Licen, una licenciado. pregunta. Ya revisó Sí, los licenciado. ¿Ya revisó la dibujos, sí. tarea que nos mandó del dibujo, Licen? Sí, los dibujos que tanto Sí, se todavía no. esforzamos. El día de hoy voy a El Kindergarten. revisar de arte. toditos. Todavía no. Todavía no. Pero de los que me han enviado, obviamente ya tienen su nota, ¿no? De eso Pero no no sé hay si ya le ningún llegó, problema. Licen. Enviaron por la plataforma Canvas, ¿verdad? Sí, Tenemos un por 10, bandeja de dice, ¿verdad, entrada. dice? Tenemos un 10 los que ya le enviamos el deber. Excelente, muy bien. Los que están revisados obviamente tienen la nota enviada, ¿sí? Muy bien. Ahora, los demás, el día de hoy, después de clases, vamos, bueno, en este caso voy a revisar todas sus actividades, ¿no? Profe, Ahora, la pregunta es, ¿todos eh, enviaron? profe, una pregunta. Dígame, por Eh, favor. Profe, ¿de qué tarea habla? Yo recién me pude conectar a las clases desde esta semana y quiero saber qué actividad hay que entregar. Mil disculpas. Ya, muy bien. Bueno, en ese caso, pues yo les había enviado una pequeña actividad, ¿sí? La semana anterior para que lo puedan dibujar, ¿no? En su caso, quiero que por favor me escriba por la Una plataforma consulta. Canvas. Le voy a enviar lo que es la actividad, en este caso, y hasta cuándo usted me la puede presentar para igualarse con los compañeros, ¿no? Especialmente los compañeros que somos nuevos, por favor, revisemos las clases grabadas y por favor se comunica conmigo por la plataforma Canvas. ¿Me confirman? ¿A ustedes les dejé mi número tal vez? No, Licen. Pero No, para los Sí, compañeros que ¿no? estaban, algunos compañeros publicaron en el grupo sobre las tareas que se tenía que presentar el día de hoy, Licen. Hasta el día de hoy. Ya, muy bien. Bueno, con todo ya les voy a dejar mi número, ¿no? 098 31 27 915. 098 31 27 por favor. A ese número se van a contactar conmigo y de ahí directamente vamos a realizar la actividad para que ustedes se puedan igualar, ¿sí? Muy bien. Ahora, la cultura que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de los incas, ¿no? Los incas, que en este caso fue una cultura que lograron desarrollarse en América del Sur, ¿sí? Especialmente podemos identificar como una de las culturas más importantes antes de la llegada directamente de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría directamente de los territorios que en este caso constituían los incas quedaron totalmente destruidos con la llegada de los españoles, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen, sí, es una obra de arquitectura que los incas realizaron. ¿Dónde se encuentra y cómo se llama?
Se encuentra en Perú, ¿no? En Perú, Machu Picchu, Muy bien. en el Perú. Excelente. Se le Cusco. conoce con el nombre de Machu Picchu. Muy bien. Miren, aquí podemos identificar lo que son obras, lo que son templos, ¿sí? Que prácticamente lo hacían en honor a sus dioses, ¿no? También se logra identificar, ¿sí? Que si nosotros giramos esta foto en una perspectiva vertical, podemos observar un rostro. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad? Sí, sí se ve como una... Podría ser, ¿no? Muy Sí, era bien. muy espiritual. Ahora, aquí también podemos identificar al Zapa Inca. El Zapa Inca prácticamente era el líder de esta civilización y sobre todo pues a él lo consideraban como un dios, ¿no? Ahora vamos a determinar algunas características importantes que tuvieron los incas. ¿Me ayuda por favor la señorita Elvia Victoria Vallejo? Ya, Licen, déjeme poner algo. Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro. En el siglo, ay, no sé ese siglo. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se atendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quichua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos identificar, ¿no? Que fue una cultura que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, que justamente fue la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? Y que obviamente fue el conquistador español que derrotó a los incas. Aquí también podemos identificar que su capital principal e importante era el Cusco. El Cusco, que en este caso se quedaba ubicado en el actual Perú, ¿no? También logramos identificar que tenía cerca de 10 millones de habitantes y su propio idioma, que era el quechua, ¿no? Ahora, podemos también mencionar que tuvieron un gran desarrollo en la agricultura, en la arquitectura, la economía, la religión, sobre todo también en la estructura política, social y cultural, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes de acá abajo podemos identificar cómo trataban al Zapa Inca, ¿no? Lo trataban como un dios. Aquí también podemos identificar a los esclavos, ya que la sociedad inca como tal también era esclavista, ¿no? Y obviamente al anexar territorios, las personas de esos sitios pasaban directamente a ser explotados y trabajaban para el Estado Inca, ¿no? Ahora vamos a identificar dónde estaban ubicados. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? A ver, regálenme un segundito. Johnny David, por favor. Buenos días. Ubicación. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, en el actual Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total mayor a 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del imperio inca, Kenko, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Excelente.
Ollantaytambo, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí también podemos identificar, ¿no? Que Cusco obviamente se encontraba en el actual Perú, pero sobre todo su territorio se extendía por Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, al norte de Argentina y Chile, ¿no? Los incas conocían a este territorio con el nombre del Tahuantinsuyo, ¿sí? Era una extensión sumamente grande, sumamente extensa, que llegó a tener más de 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y pues las ciudades más importantes, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu, Inca, el Kenku, que fueron templos ceremoniales, ¿no? Miren, justamente acá logramos identificar cómo estaba, ¿sí? El territorio de los incas como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas características importantes. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor José Humberto? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. El compañero José Humberto está en el hospital con su papá. Él solo está escuchando la clase. Ah, ya, muchísimas gracias por la información. Bien, muchísimas gracias. No se olviden, por favor, de notificar si tenemos estos inconvenientes. ¿Ok, señor Humberto? Aquí está, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Roland Giordano, por favor? Ok, características. Entre las principales características de la cultura inca podemos destacar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuesta por la fuerza de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Sapa Inca, monarca absoluto. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, las características más importantes, ¿no? Eran politeístas, adoraban a diferentes dioses, especialmente el dios, la luna y obviamente con representaciones de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué nombre conocían los incas al sol? Inti. ¿Con qué nombre lo conocían? Inti. Inti, muy bien. ¿A la luna? Kilia. Excelente, muy bien. ¿La madre tierra? Pachamama. Pachamama, excelente, muy bien. Entre los dioses más importantes que tenían, pues, los incas, ¿no? También podemos hablar que mantenían una sociedad esclavista, también directamente utilizaban a ellos en el tema de la agricultura, en el tema directamente del cultivo, para, en este caso, fortalecer su economía, ¿no? Aquí también podemos determinar que lograron desarrollar la ganadería. ¿Qué tipo de animales utilizaban los incas para las cargas, para, en este caso, llevar lo que son sus productos? En la Las llamas. ganadería, ¿qué tipo de animales Las utilizaban? llamas. Las Las llamas. llamas. Originarias de América son las llamas y las alpacas. Excelente, muy bien, las llamas y las alpacas. ¿Hemos visto alguna vez una llama, una alpaca? Así es. Sí, Sí, una llama, sí. son malcriadas. La llama del amor, esa no, la alpaca, la que es prima hermana de la alpaca. Las que Muy les bien. gusta escupir a las personas. Ya, excelente, muy bien. Bueno, prácticamente estos eran animales que utilizaban los incas para transportar sus productos, ¿no? Aquí el inca supremo era conocido como el Sapa Inca, ¿no? Que era el líder prácticamente de todo este territorio y se lo consideraba pues de origen divino, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es la representación del Sapa Inca. Siempre estaba acompañado del Huilac Uma, que se le conoce como el sumo sacerdote religioso, ¿no? Y aquí prácticamente estamos observando cómo realizaban sus ofrendas a los dioses más importantes que ellos tenían, ¿no? Muy bien, a ver, regálenme un segundito. Ahí. Ahora, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no?
que la mayoría de los dioses incas se encontraban dentro de estas ciudades conocidas o las ciudades más importantes, ¿no? Sacsayhuamán, Quinca, Quenco, Ollantaytambo, que eran sitios en donde prácticamente cuidaban y realizaban sus rituales, ¿no? De igual manera, al igual que las culturas en Centroamérica, prácticamente ellos no realizaban lo que son sacrificios dentro, por decirlo así, ¿no? Con las extremidades afuera, sacarles el corazón, sino más bien en épocas muy escasas realizaban sacrificios, pero solamente lo hacían con niños o niñas, especialmente en tiempos en donde se existían lo que son la hambruna, la sequía, o en este caso cuando tenían enfermedades difíciles de manejar, realmente realizaban este tipo de sacrificios para sus dioses en general, ¿no? Ahora, aquí también podemos identificar que ellos se comunicaban mediante los chasquis. Los chasquis eran personas que corrían kilómetros, en este caso, llevando la información del Zapa Inca, ¿no? Entonces eran personas que corrían kilómetro a kilómetro con la finalidad de llevar toda la información. Además de eso, tenían un ejército sumamente grande, con armas, estrategias avanzadas para la época, lograron directamente fortalecerse en el tema de la escultura, la textilería, la música, la danza, la platería, la literatura. Por ejemplo, en el tema de la música, en la actualidad, ¿qué tipo de fiestas o bailes o tradiciones tenemos en el Ecuador que son tradiciones de los incas? El Inti Raymi. Inti El Raymi. Inti Raymi, muy bien, excelente. ¿Cuál más? Vamos a nombrar dos más. A ver, tenemos un montón. Pauca Raimi. Pedro. Excelente, muy bien. Uno más. Colia Raimi. Excelente, muy bien. Entonces, todas estas tradiciones prácticamente mantienen lo que son el conocimiento o el ideal de los incas hasta la actualidad, ¿no? Su música, sus bailes, sus tradiciones, sus vestimentas como tal. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde prácticamente están realizando lo que es una fiesta en honor al sol, ¿no? También conocido como el Inti Raymi. Ahora, vamos a identificar su organización social. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco, por favor? ¿Estamos ahí? No, estamos muy bien. La señorita Olga Margot, por favor. Organización social y política. Organización social. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real, con su soberano o rey llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales, mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá la organización social estaba encargada prácticamente de la familia real, ¿no? Sobre todo, pues, estaba lo que es la familia del Zapa Inca, también encontramos lo que son las actividades físicas, las actividades intelectuales que tenía que realizar el futuro Inca como tal, eligiéndolo directamente entre sus hijos, ¿no? Ahora, el hijo de los incas, o en el caso del Zapa Inca, era conocido con el nombre de Auqui, ¿sí? Prácticamente al joven le hacían una serie de pruebas y al pasar directamente estaba encaminado a ser el siguiente Zapa Inca, ¿no? También logramos identificar que tenían dentro de su imperio una nobleza, departamentos administrativos, ¿no? La nobleza conformada directamente por sacerdotes y familias del Zapa Inca, los curacas, que prácticamente eran autoridades de los estados locales, también encontramos lo que es la población en general y finalmente los esclavos, ¿no? Aquí también podemos identificar lo que son las imágenes del ejército, en este caso, que tenían los incas, ¿no? Sí, justamente colores sumamente representativos, decorados directamente con materiales preciosos, las herramientas, las armas que utilizaban
especialmente el ejército, ¿no? Y dentro de la política, el Inca era el monarca supremo, el Auqui era el heredero del trono, elegido de entre todos los hijos que tenía el Inca, el Consejo Imperial, en este caso, era el que aconsejaba al monarca, ¿no? Prácticamente era una forma de cuidar, ¿sí? Y proteger todos estos territorios, ¿no? Además de ello, mantener una buena administración, tanto directamente para la población como para el Estado inca, ¿no? Ahora, vamos a determinar otra característica importante de los incas, prácticamente fue la representación religiosa que ellos tenían, ¿no? Especialmente, pues, al dios Sol, conocido como Inti, ¿sí? Que era el dios más importante, junto a otro representante conocido como Viracocha, ¿ok? Religión, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Mónica Carolina, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos días. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses, predominaba su creencia en el dios Sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Iyapa. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez, veneraban muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de tres mundos, el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote, llamado Wilag Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, destacamos lo que son dioses importantes, ¿no? El Inti, Dios Sol, Dios del Rayo, Illapa, Pachamama, Viracocha, que eran justamente los dioses más representados en estos templos, ¿no? Cada uno de ellos, pues, tenían sus propias funciones, en el caso directamente de la vida, de la muerte y de las actividades que realizaban, en este caso, los incas como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente podemos determinar que los incas tuvieron un gran crecimiento tanto dentro de la economía como directamente de las actividades en la ganadería, ¿no? Utilizando directamente a la llama, a la alpaca, directamente para llevar los productos, de los cuales podemos detallar los siguientes, ¿no? Ellos cultivaban directamente el maíz, el poroto, los zapallos, la quinoa, la yuca, el algodón, que prácticamente eran productos de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿hemos probado la quinoa tal vez? Sí. Sí, Eh, Excelente, muy bien, sopita sí, de quinoa, el zapallo. También. sí. zapallo Sí, granulado de zapallo. Zapallo de dulce. Excelente, muy bien también. Dulce de Ahora, zapallo la sopita de maíz. también. Sí, me justo con gusta. zapallo mismo de dulce. Qué rico. O la cauca. Excelente. Muy bien, entonces miren, si bien es cierto, los productos que los incas cultivaban, hasta el día de hoy nosotros los seguimos utilizando, ¿no? Como ustedes saben, en este caso los incas llegaron a su fin justamente con la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? El conquistador español que prácticamente llegó en un momento de inestabilidad del imperio, ya que justamente estaban enfrentándose por el trono Huáscar y Atahualpa, ¿no? Atahualpa, conocido también por el nombre de los españoles, sin embargo, su nombre real era Atabalipa, ¿no? Entonces, prácticamente era la lucha de dos hermanos por el trono. Atahualpa venció, derrotó a Huáscar, lo capturó, lo asesinó, y justamente en medio de esa crisis territorial, eventualmente aparecieron los españoles, ¿no? Uno de ellos, en este caso, conocido como Francisco Pizarro, y como ustedes saben, particularmente, pues tuvo el encuentro con Atahualpa y obviamente lo capturó y en este caso, aprovechando la oportunidad, directamente empezó a saquear los territorios de los incas como tal, ¿no? Pero en fin, es una cultura que hasta el día de hoy
la podemos observar dentro de las comunidades indígenas, ya que sus tradiciones, sus costumbres todavía se mantienen en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de los bailes, en el tema de la danza, el tema de la música, el idioma todavía se mantiene en la actualidad. Por ejemplo, si yo preguntara de todos los que estamos en clases, ¿quién puede hablar el quichua? Palabritas nomás, achachay. Ya, muy bien. Arrarray, atatay. No sé, quisiera Muy bien. Cusquimandangui. Excelente, muy bien. Entonces, la situación es que nosotros tenemos que preservar, cuidar nuestras raíces, ¿no? Especialmente nuestras culturas que prevalecen en nuestra sociedad y pues decoran nuestro territorio, ¿no? Con su baile, su música y pues sus tradiciones se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Listen, a qué hora nos revisa la tarea que enviamos nosotros del dibujo? En la tardecita, terminando